Cuando somos jóvenes, cometemos muchos errores, tomamos decisiones erradas, dañamos a muchas personas. Y cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros pedimos perdón a Dios por nuestro pecado y Él nos otorga ese pecado. Pero ¿qué pasa cuando tú no aceptas lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, para darte una naturaleza nueva, para darte una vida nueva? Y esto sucede cuando nosotros no recibimos realmente el perdón de Dios. Cuando le permitimos a la culpabilidad que toque nuestra puerta todos los días. Y esto me pasaba a mí por muchísimos años. Yo había cometido muchos errores de joven, había dañado a muchas personas, mi familia. Era muy rebelde. Y esto me llevó a cometer errores grandísimos en mi vida. Y esa culpabilidad caminó conmigo aún después de yo conocer a Cristo. Aún levantando manos de adoración, ayunando, orando y aún muchas veces predicando la palabra. Cada que los portavoces satánicos y antagónicos que el mismo enemigo usaba del mismo infierno para recordarme mi pasado llegaban a mí, me deprimía, la tristeza venía a mí, era una agonía tremenda. Y eso me paralizaba a mí, de que yo cumpliera muchas veces el propósito para el cual yo era llamada de parte de Dios, no de los hombres. Viví así por muchos años y cada que, como les digo, eso venía a mí, era como que me sentía miserable, me sentía mal, me sentía triste, decía, ay, la verdad, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? No fue hasta un día cuando Dios hizo algo tremendo en mi corazón. Cuando el Señor ministra un día mi corazón en medio de una situación en la que me encontraba y me dice, ¿sabes por qué tú sigues sintiéndote culpable todo el tiempo y no aceptas mi perdón? Me dice, porque tú nunca has aceptado mi paternidad como padre. Porque tú sigues poniendo en una balanza lo que son las personas, el Padre terrenal y el Padre espiritual. Y la verdad era que en ese momento yo me puse a pensar y yo decía, sí, es así. ¿Por qué es así? Porque uno siempre piensa que Dios le va a castigar a uno como los padres terrenales le castigaban o como las personas le acusaban o lo difaman a uno o levantan chismes, lo que sea. Entonces uno cree que Dios te va a castigar todo el tiempo por el mismo error. Entonces ahí es donde tú te pones a pensar en esto. Si eso es así, ¿de qué valió la cruz? ¿De qué valió la crucifixión de Cristo Jesús? Porque cuando la palabra nos habla, dice que Él murió por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. O sea, Él vino a borrar nuestro pasado en el momento en que Él muere en esa cruz del Calvario. En el momento que Él muere en esa cruz del Calvario, viene ¿qué? Nuestra muerte, y cuando Él resucita viene nuestra resurrección juntamente con Él. O sea que nos da una nueva identidad y nos da una nueva vida. He aquí, todo es hecho nuevo. Yo no entendía eso. Y por eso vivía llena muchas veces de temor. Pasaba de la risa al llanto todo el tiempo. Vivía desbalanceada. Porque aunque era cristiana, sabía que Cristo había muerto por mí, pero no entendía verdaderamente que Él había tomado mi pasado, mis culpas, lo que yo hice a las personas que yo dañé, y había tomado eso y lo había borrado. Porque una cosa era que yo ya había pedido perdón a todas estas personas, pero el enemigo usaba a cada una de esas personas a que me volvieran a recordar mi pasado, lo que yo había hecho mal, lo que yo había dicho, lo que no había corregido. O sea, era continuamente aquí.
Y eso lo que hacía era que mi alma desfallecía, me sentía triste, me sentía agobiada y muchas veces me sentía culpable y decía, ¿para qué hacer estas cosas de Dios si verdaderamente mira lo que yo fui, mira lo que yo hice? Y muchas veces el enemigo va a hacer eso en tu propia vida. Te va a mandar portavoces satánicos continuamente, aunque tú ya hayas pedido perdón, aunque ya te hayas arrepentido, aunque seas una mejor persona ahora, para recordarte todo lo malo que has hecho. Y es allí donde tú te tienes que parar firme en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que Él nos ha dado una naturaleza nueva, que aquí todo lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Y cuando nosotros aceptamos esa palabra de Dios, aceptamos esa paternidad de Dios, nuestra vida jamás será igual. Entonces, amado, amada, si tú ya has pedido perdón a las personas por lo que les hiciste o por el daño que les causaste, si ya Dios te ha perdonado, es tiempo de ser libre de ese espíritu de esclavitud. Porque ese espíritu de esclavitud es como un yugo que te tiene esclava y esclavo todos los días a esa culpabilidad. Y todos los días esa culpabilidad te debilita y no te deja vivir en el gozo y en la alegría que Dios te otorgó a tu vida cuando Él murió en la cruz del Calvario. Es por esto que muchos hombres y mujeres cristianas caminan amargadamente, tristemente, enojados con el mundo entero, o sea, enojados con todas las personas porque nunca han aceptado esa paternidad de Dios. Nunca han aceptado que Cristo Jesús ya murió en la cruz del Calvario una sola vez, hizo expiación por el pecado, la iniquidad, por nuestro pasado y que ahora tú puedes ser libre. El día que tú aceptes eso en tu corazón, en tu vida, tú nunca más serás igual. Nunca más sentirás ese dolor en tu corazón y nunca más le permitirás a los portavoces satánicos y antagónicos realmente del mismo infierno que vengan a susurrarte al oído lo que hiciste en tu pasado, lo que no hiciste, lo que dejaste de hacer y todas esas cosas que el enemigo es el único acusador de los hermanos. Y recuérdate que la palabra dice que Él ya fue vencido por Cristo Jesús. El Señor ya venció a tu enemigo, ya venció todas estas cosas, ya tú eres una criatura nueva, ya tienes un futuro nuevo, un presente y un futuro nuevo. Entonces, deja de ser manipulado por el enemigo y por sus portavoces y empieza a tomar decisiones radicales. Tú sabías que esos espíritus de culpabilidad muchas veces no te dejan a ti hacer lo que tú tienes que hacer, lo que es necesario hacer para seguir adelante y te han mantenido esclavo y esclava en un lugar de culpabilidad, sintiéndote que ay, eres culpable todos los días, eres culpable. No, Cristo te llamó a libertad y no a esclavitud. Y es tiempo de que tú tomes tu vida y las riendas de tu vida y empieces a cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Porque Él es tu ciudad amurallada, porque Él tiene cuidado de ti y porque los planes que Él tiene para ti son de bendición y no de maldición. Entonces, si el diablo te sigue susurrando todo eso, échalo fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque fuiste libre, fuiste lavado por la sangre del Cordero. Y la sangre de Cristo sí tiene poder en nuestra vida. Y la cruz sí significa la muerte y su resurrección significa la vida para nosotros. Camina en la vida y en la autoridad del reino que Dios te ha entregado y deja que las personas por allá sigan hablando, diciendo lo que quieran, porque ya tú descansas en tu corazón que tú hiciste lo que te correspondía a ti hacer: pedir perdón, ir a la persona y olvidarte del tema. Si ellos siguen recordando, pobrecito de ellos y ellas, porque viven una vida muy amargada, pero tú, como hijo de Dios, hija de Dios, no tienes que andar en una vida amargada, no tienes que andar con la cara de limón todo el tiempo, viendo qué es lo que va a pasar y teniendo una vida y un balance en tu vida. Y ese balance solo lo tienes cuando vienes a reconocer que en Cristo Jesús es en tu vida, que Él es tu Padre y que Él te dio esa paternidad. Y cuando tú aceptas la paternidad de Dios, tu vida jamás será igual. No lo olvides. Dios te bendiga.